Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. De nueva cuenta, vamos a continuar con la clase de convertidores. Nos quedamos en la última clase en el convertidor directo. En esta clase vamos a empezar a ver los últimos dos, que es el push-pull y el de medio puente. Vamos directamente al push-pull. La configuración push-pull o contrafase, es como se ve en esta figura. Y vemos que aquí, a diferencia de los anteriores, tenemos ya directamente dos transistores conectados y los dos diodos en paralelo con esos transistores. A su vez, tenemos dos transformadores, queremos ver 4 transformadores con derivación central en cada uno de ellos. En la entrada tenemos lo que sería corriente directa, lo convierte, bueno, corriente directa, convierte a corriente alterna, y al siguiente turno de corriente alterna la convierte a corriente directa. Vamos a ver qué hace qué hace este convertidor. Nos dice que cuando Q1 se activa, aparece el voltaje Vs, que es este, a través del primario. Cuando Q2 se activa, se aplica ese voltaje de entrada a la otra mitad del transformador. El voltaje de un devanado primario pasa de menos voltaje negativo de entrada hasta el voltaje positivo. La corriente promedio por el transformador debería ser cero en el caso ideal. El voltaje promedio de salida será el siguiente, que está dado por el voltaje 2, que sale del secundario, tanto la parte positiva como negativa, y que está relacionado directamente con nuestro transformador, tanto la parte del secundario como la parte del primario por el voltaje 1, y eso sería igual a donde A sería nuestra relación de los demanados. Los transistores Q1 y Q2 funcionan como un ciclo de trabajo de 50%. El voltaje a circuito abierto es 2 veces el voltaje de entrada. La corriente promedio de un transistor es de medio de la corriente de entrada sobre 2. Y la corriente pico en el transistor es la corriente máxima de entrada. Cuando el voltaje del transistor con circuito abierto es el doble del voltaje de alimentación, esta configuración es adecuada para aplicaciones con bajo voltaje. Nos dice que cuando el convertidor push-pull se activa con frecuencia, con una fuente de corriente constante, IDS, de tal modo que la corriente en el primario de una onda cuadrada se produce un voltaje en el secundario. Vamos a hacer esa simulación de nuestro convertidor. Nos vamos a que abra MATLAB para ver qué salidas tiene este circuito. Nos pone ahí las voltajes de salida promedio. Entonces el circuito de contrafase de la figura 16.6 es de 24 volts, con una carga resistiva de 0.8 ohms. Las caídas de voltaje en estado activo de los resistores y los diodos son de 1.2 volts y de 0.7 en los diodos y 1.2 en los transistores respectivamente. La relación de vuelta del transformador es de 0.5 entre secundario y primario. Nos pide determinar la corriente promedio de entrada, la eficiencia de este convertidor, la corriente promedio del transistor, la corriente pico del transistor, la corriente RMS por el transistor y el voltaje del transistor a circuito abierto. No tomar en cuenta pérdidas en el transformador y el riesgo de corriente de la carga y de la conductación es especial. Suponer que el riesgo de trabajo es de 0.5. Aquí tenemos dos valores que nos da ese transformador. Nos dice que la potencia de salida será de 720. El voltaje en el secundario, tomando en cuenta las ecuaciones arriba mostradas, tenemos que es el voltaje de entrada más el voltaje del diodo, el voltaje de salida, más el voltaje del diodo, que serían los 24.7 volts. El voltaje del primario es igual a ese voltaje 2 sobre la relación de
de los demanados, que será de 98.8 volts. El voltaje de entrada es ese voltaje de 1 más el voltaje del transistor, lo que nos daría un voltaje de 100 volts, tomando en cuenta las pérdidas de ese transistor, que serían los 1.2. Y la potencia de entrada será igual a el voltaje de entrada por la corriente de entrada, que sería igual a 1.12 por la corriente del transistor, más otra vez la 1.12 por la corriente del transistor, que serían los dos transistores, más el voltaje del diodo por la corriente de salida por la potencia de salida. Y sustituyendo valores, tenemos que la corriente de entrada será igual a 7.5 amperes. La potencia de entrada será igual a 750 watts. Y la eficiencia sería entre la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Damos un total de 96%. Es decir, este convertidor, como los demás que hemos visto de CD, sigue siendo con una muy grande eficiencia, que es lo esperado. La corriente de transistor sería de 3.75. La corriente pico sería igual a la corriente de salida, que es 7.5, la corriente de entrada. La corriente del transistor será igual a la raíz cuadrada de K por nuestra corriente pico, que será igual a 5.3 amperes. Vamos a ver en una simulación si estos valores que nos está dando nos da en ese convertidor. En este momento, aquí habrá nuestro simulador. Ok, bueno, con esto. Dile que después va a ver. Es que animarlos. Dice, oye, pues sí, pero. Jóvenes, ¿alguna pregunta en lo que se arranca el simulador? No,
Bien, aquí tenemos nuestro simulador. O sea, agregar los elementos necesarios que serían nuestra resistencia, el transistor, diodos, y nada más vemos que en este caso ya no tenemos nuestros capacitores y diodos, simplemente lo que está haciendo es a través del puro transformador, los grados de transformador. Aquí hicimos que elementos eléctricos. Diodo, bueno, que lo cargue. Voy a colocar otro transformador. Son los más elementos con nuestra resistencia de salida, nuestro diodo de referencia, con nuestro diodo, y vamos a empezar a armar nuestro transformador, nuestro convertidor. Ponemos de esta manera los dos transformadores. Tenemos nuestros transistores. Y los tenemos en la parte de electrónicos, semiconductores dispositivos. Y aquí agarramos nuestro transistor. Bueno, recuerden que aquí en vez de utilizar los transistores, utilizamos simplemente los switch. Y los colocamos de esta manera. Vamos a rotarlos. Los dos, por falta colocar nuestros diodos. Y aquí. De las ruedas de aquí para acá. Nuestra resistencia de carga va a estar en medio de esa salida
junto con y de los transformadores. Vamos a agregar primero una entrada totalmente de corriente directa. Entrada. Aquí son de bañador. Bueno, esta. Aquí. Conectado aquí. Sería nuestra referencia, que sería la Tierra. Y los sensores. Acá vamos a tener nada más el sensor de voltaje. Para saber si efectivamente llega a ese valor. Bien, entonces vamos a agregar el ciclo de trabajo. Ahora, si nos damos cuenta, en ese ejercicio no nos mostró, bueno, en ese momento no nos mostró una frecuencia de trabajo. Dado que, como no vamos a utilizar lo que es un capacitor o una bobina, simplemente utiliza el ciclo de, bueno, el cuánto ciclo de trabajo vamos a utilizar de frecuencia. Vamos a colocar una frecuencia de 1 kHz y a ver, veamos qué efectos tiene. Uno de 1 kilo sería de 0.001 con un punto de pulso. ¿Cuánto hemos dicho que era de 100? Nuestra resistencia va a ser de 0.8. Y esa sería todo. Vamos a bajar la frecuencia y los muestreos que sean de 0.1. Y vamos a ver qué es lo que puede si nos deja hacer así ese ejercicio. Vamos a colocar otra referencia de tierra.
Luego 10 segundos. Y vemos que en este caso la frecuencia baja. Vamos a cambiar esto, que sea un ciclo y que sea otro ciclo. Se queda un valor negativo de -2. De hecho, demasiado pequeño para lo que nos debe demostrar. Ok, sería cuestión de ver un poco que es, tal vez necesitaríamos utilizar realmente el transformador o cambiar nuestro voltaje de entrada. Pero bueno, vamos a continuar con la parte del convertidor de medio puente. Vamos aquí en nuestro convertidor de medio puente. Vemos que en este convertidor tenemos incluso capacitores en nuestra entrada. Nuestros diodos se van a, bueno, estos van controlando el ciclo de trabajo y nuestros dos resistores van a tener un control diferente basado en la lectura de nuestra resistencia de carga, igual que en el ejercicio que lo que hemos visto de convertidores. Este diagrama muestra que utiliza un divisor de tensión para poder hacer ese control. Okay, jóvenes, vamos a dejar las cosas aquí. Tengo una pequeña reunión ahorita en un momento. Entonces, mañana continuamos con esa parte. Y bueno, como si una de la simulación. No sé si tengan alguna pregunta. No, Inge. Va. Yo, Inge, nomás ahí en la simulación, vi que primero salió unos picos y ya al final ya no es. Sí, de hecho al final va a salir una onda cuadrada, no tanto lo que salió como una línea. Y lo primero que hice fue colocar que los dos sensores subieran a la misma frecuencia y tuvieran el mismo pulso, pero dado el circuito debe de ser diferente, activándose uno al momento que el otro se activar uno, el otro se desactivado, y cuando el otro se active, el otro transistor se desactive para que pueda hacer el ciclo de trabajo. Y de hecho ahí hay un error, dado que el voltaje debe ser mucho mayor a la entrada. Eso déjame lo checo y ya ya lo checamos esta parte. Igual con esta de medio puente. Ya con nuestros convertidores ya entramos con los convertidores finales, que son los de DC a AC. Y con esto finalizaríamos toda la materia. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos mañana con la clase. Una disculpa, pero ya mañana vemos estas dos simulaciones. Y bueno, nos vemos en un rato en la clase de embebidos.